¿Qué hacer para mantenerse hasta el final de la carrera? Existen variados tipos de carreras. Están aquellas de distancia corta, pero que se requiere gran velocidad para correrlas. Hay también de aquellas en las que no se necesita ser veloz, pero que es muy necesaria la resistencia física. A estas se les conoce con el nombre de maratón. En una maratón, la distancia a correr es de unos 42 kilómetros. Es un tipo de competencia en la que no todos los corredores logran cruzar la meta. Solo los que se encuentran bien preparados resisten hasta el final. Es en una carrera como esta, pero en un sentido espiritual, que nosotros, los cristianos, estamos participando. No se trata de una carrera corta, sino de una que puede extenderse tanto cuya meta no es posible cruzar sino hasta partir de esta vida. El apóstol Pablo habló de esto en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, que dice: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Queda entonces hacernos la pregunta: ¿qué hacer para mantenerse hasta el final de la carrera? Una de las cosas que todo corredor experto hace es prepararse antes de competir. En el caso de nosotros, la preparación se considera parte de la carrera. En cualquier caso, estar preparado es fundamental, y una de las cosas que es parte de dicha preparación es despojarse de todo lo que nos genere peso innecesario. En la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una de las cosas que genera peso innecesario en esta carrera es lo que la Escritura llama el viejo hombre, es decir, aquella vida pasada que tuvimos antes de conocer a Cristo. En la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 22 dice: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El pecado es un estorbo, dificulta y limita nuestra capacidad de mantenernos en carrera. Si no nos despojáramos del pecado, sería como correr con el vestuario incorrecto, con el que podríamos enredarnos y caer. Pero estar preparado no solo es despojarse de todo peso innecesario, es también estar mentalizado para correr. Es decir, debemos enfocar nuestra mente en algo que nos ayude a mantenernos en carrera, sobre todo en esos momentos en que el camino se pone cuesta arriba. Debemos pensar en alguien que haya corrido ya, en alguien que ya cruzó la meta y nos espera del otro lado. Debemos pensar en Jesús. En la carta a los Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 21 dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En conclusión, ante la pregunta ¿qué hacer para mantenerse hasta el final de la carrera?, la respuesta es que debemos estar preparados para correr, lo cual significa que debemos despojarnos de todo lo que nos impida correr con libertad, y además debemos mentalizarnos pensando en Jesús. En la primera carta a los Corintios capítulo 9, versículo 24 dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Dios les bendiga.